Continuamos con Contexto Global de France 24 Español. Yo soy Jorge Hurtado y a continuación lo más relevante a nivel mundial. Israel confirmó la muerte de Hashem Safieddine, uno de los líderes del grupo libanés Hezbollah y el que era llamado a ser el sucesor del también asesinado Hassan Nasrallah. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, informó que el gobierno implementará nuevas restricciones para los migrantes venezolanos, incluyendo la exigencia de presentar contratos de trabajo y alquiler, además de monitorear el envío de divisas al exterior. Boluarte argumenta que intenta combatir el crimen organizado en el país. En Bolivia, residentes de El Alto, la segunda ciudad más grande del país, salieron a las calles para protestar contra el alza en los precios de los alimentos, agravado por bloqueos de carreteras de seguidores del expresidente Evo Morales, quienes defienden su candidatura para las elecciones generales del próximo año. Damos inicio en Medio Oriente. Israel confirmó el asesinato de Hashem Safieddine, el hombre que se perfilaba como sucesor de Hassan Nasrallah al frente de Hezbollah. Las autoridades israelíes informaron que como a Nasrallah, a Safieddine también lo mataron en un bombardeo en los suburbios de Beirut. Veamos. Era reconocible por su turbante negro de los Sayyid, los descendientes del profeta Mahoma, similar al que llevaba Hassan Nasrallah. Él era Hashem Safieddine, su primo y posible sucesor, una figura prominente de Hezbollah en Líbano. Era un habitual en los eventos políticos y religiosos del partido y sentía un odio visceral hacia los líderes israelíes. Su última aparición pública había sido el pasado 18 de septiembre durante el funeral de un comandante de la milicia asesinado por Israel. Esta agresión causará inevitablemente un castigo. Estamos preparando la respuesta. El castigo vendrá si Dios quiere. Nacido en 1964 en el sur del Líbano, Hashem Safieddine siguió un curso religioso en Irán, país con el que tiene vínculos muy cercanos a través de su familia. Su hijo está casado con la hija del difunto general iraní Qasem Soleimani. Miembro importante del Consejo de la Shura, el máximo organismo de Hezbollah, Safieddine era una figura conocida por Estados Unidos, que lo designó como terrorista en 2017. Los conocedores de la estructura de Hezbollah afirman que el partido nunca ha estado sin un liderazgo adjunto y que Hashem Safieddine había sido preparado desde 1994 para ser el sucesor de Nasrallah. Israel volvió a bombardear Beirut. El ejército israelí lanzó nuevos ataques aéreos contra el sur de la capital en las últimas horas, mientras el Ministerio de Salud del Líbano informó que en la última jornada los ataques dejaron un saldo de 63 muertos y 234 heridos. La unidad de respuesta a crisis del Líbano registró 125 ataques aéreos y bombardeos en las últimas 24 horas, centrados principalmente en el sur del país y en la provincia de Nabatiyeh. Además, Israel arrasó un edificio en un suburbio de Beirut con el argumento de que albergaba instalaciones de Hezbollah. Vamos a México. Cientos de migrantes formaron una nueva caravana para llegar al norte, a la frontera con Estados Unidos antes de las elecciones. Integrantes de la caravana dijeron a la agencia Reuters que decidieron emprender la marcha tras meses varados en Tapachula a la espera de permisos para cruzar el país y agotando sus recursos económicos. Además, declaran tener miedo de que el dispositivo CBP One, a través del cual se procesa la cita con las autoridades migratorias de Estados Unidos, deje de funcionar tras los comicios en ese país. Y ahora vamos a Perú, donde viven más de 1,5 millones de venezolanos. Allí la presidenta Dina Boluarte anunció nuevos controles para ellos, como la exigencia de que muestren contratos de trabajo y de alquiler, así como vigilar el envío de divisas fuera del país con el objetivo de supuestamente luchar contra el crimen organizado. Analizamos el tema con Héctor Villaleón, es periodista y fundador del medio especializado en migración Cápsula Migrante. Héctor, buenas noches, bienvenido a France 24 Español. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por la oportunidad de conversar hoy. Héctor, no es la primera vez que la presidenta Boluarte asocia la migración con la delincuencia del país, pero según datos oficiales, el número de venezolanos en las prisiones de ese país es mínimo en comparación con su presencia. ¿Por qué esta nueva arremetida contra la población migrante?
Sí, importante lo que menciona Jorge, porque en efecto para enero de este año, a inicios de este año, había en total, según el Instituto Nacional Penitenciario, una población de 3.245 venezolanos aproximadamente recluidos en los diferentes centros penitenciarios de acá de Perú, lo que representa un poco menos del 5% del total de la población que hay en Perú en general. Aquí pasa un fenómeno que es bastante grave con respecto a la población presa venezolana extranjera, que solamente se han sentenciado 25% de los casos del total, quedando todavía el 75% de que se cumpla esta sentencia. ¿Por qué se da ahora este anuncio y esta nueva arremetida, como lo dices, de la presidenta Boluarte contra la población migrante venezolana específicamente? Desde hace algunas semanas atrás, el sector de transportistas acá en Perú ha citado diferentes momentos para poder paralizar el servicio que presta el transporte público, básicamente por la crecida de hechos delictivos cometidos en contra de estos trabajadores, y alegan entre la delincuencia, también el cobro de cupos, el crimen organizado. De hecho, mañana citaron una nueva paralización y se han sumado no solo en la capital, en Lima, sino también en otras provincias del Perú, para de alguna forma hacer un llamado y tratar de controlar este índice de criminalidad que ha crecido en estos últimos semanas, ¿no? Obviamente ahí la presidenta Boluarte utiliza, como también se ha visto en otros países y en otros momentos también del Perú, a la población migrante como, digamos, como paño para tapar un poco las deficiencias que han habido, porque aunque han mencionado que han decretado o han emitido un poco más de 30 decretos para combatir la inseguridad, sigue todavía estando la situación igual o peor. Ahora, entre lo anunciado por Boluarte está la exigencia de contrato laboral o de alquiler. Según el Instituto Peruano de Economía, el 80% de los migrantes trabajan sin un contrato. Esta exigencia pondría en apuros a miles de ellos. ¿Qué pasaría con la comunidad venezolana allí de aplicarse la norma? Sí, eso está súper grave y obviamente entendiendo que el número de informalidad laboral es súper alto, y no solo para la comunidad migrante en general, sino también para los propios peruanos, que es difícil de verdad en algún punto que haya una empresa que le ofrezca un contrato de trabajo para que puedan trabajar, valga la redundancia, de forma o de manera formal, ¿no? Obviamente son comunidades que están muy vulnerables porque suelen cobrar o tener un salario aproximadamente 20% menor a lo que puede cobrar un peruano dentro del país o cuando tiene una situación regular, y de la cantidad aproximadamente solo un 50% llega a tener un contrato digamos como formal en alguna empresa. Obviamente esto va a ser un requisito complejo porque se ven en el día a día venezolanos que están fuera trabajando en la calle, que obviamente no tienen ningún contrato de trabajo, y casi todos tienen esta calidad migratoria especial, que fue el instrumento que aprobó el gobierno peruano ya hace algunos años, desde 2017 aproximadamente, cosa de que de verdad es complejo o sea, digamos, está en riesgo aproximadamente 1 millón de venezolanos que no tienen un contrato de trabajo formal dentro de Perú. Si se implementan estas medidas y se ponen rigurosos con eso, con pensar, por ejemplo, en una expulsión, obviamente estas personas estarían bastante en riesgo, ¿no? Obviamente la presidenta no ha dicho ningún plazo para implementar, pero hay que estar a la espera de ver qué es lo que puede suceder con esta medida. Muy bien, Héctor, quiero aprovechar que sos periodista y que dirigís un medio especializado en migración para preguntarte sobre esto. Un informe del 2021 del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Perú determinó que la percepción negativa sobre los migrantes venezolanos tiene mucho que ver en cómo los medios estereotipan a estos ciudadanos, cómo la narrativa mediática en Perú está incidiendo en el estigma contra los migrantes. ¿Tienes algún ejemplo que nos podrías mencionar? Sí, ha sido terrible y desde el 2017-2018, cuando comenzó este proceso migratorio desde Venezuela hacia otros países de América Latina, ocurría mucho esta estigmatización por parte de los medios, sobre todo medios tradicionales en Perú y en otros países también de la región, que hablaban de venezolano, robó banco, o utilizaban el peyorativo de veneca, robó un marido, o los venezolanos traen enfermedades, etc. Estos estigmas que siempre es normal que se pueda ver en los medios de comunicación, y obviamente eso generó un impacto dentro de la sociedad. Hubo un ejemplo en noviembre del año pasado, cuando habían establecido un proceso para la regularización migratoria. Estaban unos periodistas hablando con el superintendente de migraciones
y el superintendente hablaba de que la medida que estaban implementando era para todos los extranjeros. La periodista llegó y dijo, bueno, sabemos que los extranjeros son los venezolanos, porque hay que entender que Perú, después de Colombia, es el segundo país con más personas que han venido de Venezuela. Aproximadamente 1,5 millones se encuentran en la actualidad acá en el país, y definitivamente esto ha generado obviamente un estigma dentro de la población. Igual en la sociedad, personas, incluso amigos con los que he conversado o por redes, se puede ver bastante que cuando se narra una noticia, por ejemplo, de un delincuente que no necesariamente es venezolano, siempre está el estigma de que no son venezolanos. Y un ejemplo rápido para contarte, Jorge, en abril del año pasado, el diario, un diario de circulación nacional, tituló en grande, dice, esto no es xenofobia, es la realidad, y decía, 8,000 chamos están detenidos en las cárceles de Perú, o estaban procesados por delitos. Entonces, igual, si lo comparamos o hacemos este ejercicio de ver cuál es la cantidad de venezolanos que hay dentro de Perú, que son 1,5 millones, y esta cantidad de delincuentes que este medio había titulado, entonces ya es como entender realmente el impacto que definitivamente los medios de comunicación han jugado como en esta perspectiva que tiene la sociedad en general. Héctor, muchas gracias por tu tiempo y por tu análisis. Te esperamos en una próxima ocasión por acá. Muchas gracias a ustedes, Jorge. Feliz noche. Vamos a Bolivia. Pobladores de la ciudad de El Alto, la segunda más grande, protestaron contra el alza en los precios de los alimentos, agudizado por los bloqueos de caminos por parte de seguidores del expresidente Evo Morales, que cumplen 9 días defendiendo su candidatura para las elecciones generales del 2025. La protesta fue precedida por una huelga de comerciantes de carne de res, pollo y cerdo, quienes también reclaman por el aumento en el precio del kilogramo de carne, que pasó de $3,3 a casi 5, afectando sus ventas. El presidente Luis Arce acusa a Morales de promover las protestas para afectar su mandato. Esto decía el expresidente Morales. Legalmente procesado todo ese orden de aprehensión. La gente, policías movilizados, a mí me ha sorprendido, aquí automáticamente salieron la vigilia, peor la situación económica. ¿Qué vigilia? Vamos al bloqueo de una vez. Ahí viene el bloqueo, por culpa del gobierno. Incluso yo calculo, si no hayan tantos procesos a los dirigentes nacionales como Ponciano, como Enrique, Alevo, las detenciones ilegales, injustas, tal vez hubiera aguantado la gente. Vamos a darle un break a las noticias para ir con nuestro siguiente programa, Expreso de Oriente, con nuestro compañero Albert Naya.